Hola, buenos días a todos y a todas. Primero, gracias a la asociación, gracias a Estela Izquierdo por la invitación y te felicito por esta iniciativa. La realidad es que hablar de un tema tan emergente, innovador, y como todo tema emergente e innovador genera conflictos, crisis, así que ponerlo sobre la mesa es mérito de la organización y de la asociación, y bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir, por estar acá, a todo el equipo de Telesalud está presente. El objetivo de la presentación es contarles cómo estamos avanzando desde el Estado Nacional, desde el Gobierno, cómo estamos pensando la telemedicina y la telesalud como una política pública. También invitarlos a ustedes a pensarse en su práctica propia, cómo pueden aprovechar, hacer uso de estas herramientas, cómo ya están haciendo uso de las herramientas sin darse cuenta probablemente, para las funciones que ustedes cumplen, tanto como auditores como gerentes, ¿no? Tanto en cuanto a procesos, calidad, mejora de las prestaciones, registro de información y cada uno de sus objetivos y tareas diarias. Primero me voy a salir un poquito de las ciencias de la salud y quiero mostrarles... Acá, ahí está. Quiero mostrarles una imagen. Vamos a distendernos con esta imagen. ¿Alguien sabe lo que está viendo? Levante la mano el que conoce esta imagen. ¿Y qué dice, doctor? Un agujero negro. O sea, estamos viendo algo que era invisible hasta el 10 de abril de este año, por muchos motivos. Por uno de los motivos porque está a 55 millones de años luz, y por otro motivo que para ver algo, ese objeto tiene que reflejar la luz, tanto para verlo como para sacar una foto. Y evidentemente, como todos saben, los agujeros negros no dejan escapar ni la luz, ¿no? Pero este hecho fue posible en parte por muchas de las cosas que nos van a atravesar en este congreso, y por eso lo traigo a colación. Fue posible evidentemente por tecnologías que no son más que inventos, ¿no? Que son desarrollados por nosotros, por los hombres y mujeres. Fue posible también por un telescopio. Y bueno, la palabra telescopio ya empieza a sonar lo que es ver a distancia. Fue posible también por la colaboración. Colaboración en tiempo real, en el mismo momento, entre más de 200 investigadores que dirigieron 8 telescopios a un lugar, ¿no? Y que a su vez construyeron una imagen con tecnologías, con 5.000 terabytes, y algoritmos de computadora, y bueno, hicieron posible ver algo que estaba en la mente de ciertos privilegiados como Einstein, Stephen Hawking y algunas otras personas. Entonces, un poco de eso se trata. Acá están los telescopios en colaboración. De esto se trata, digamos, este es el espíritu de la telesalud y la telemedicina. Generar un conocimiento, poder ver a distancia, donde existen brechas, poder ver algo que hasta entonces quizás uno no lo puede ver, colaborar y venir a aportar a los procesos que están llevados a cabo por nosotros, por las personas. Dicho esto, ahora sí vamos a entrar un poquito en el tema. No voy a hablar mucho de definiciones de telesalud y telemedicina, se los voy a dejar a la academia, a diferentes instituciones que me van a preceder, o que me van a continuar a mi exposición, pero sí decir algunas cuestiones puntuales. Como ven en esta imagen, ustedes saben, realmente la telesalud y la telemedicina es el uso de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a las ciencias de la salud. Pero las tecnologías uno a veces las asocia con chips, con electricidad, con computadoras, pero no, ustedes saben que una tiza es una tecnología. Y como ahí ven, desde el heliógrafo, ¿no? Usar el reflejo de la luz para enviar señales, y esto se usaba para salud pública en las guerras, cuando morían personas, cuando había epidemias, se comunicaban a otros pueblos a distancia. O sea, tecnologías y técnicas fueron usadas y son usadas todo el tiempo para las ciencias de la salud. Bueno, fueron evolucionando. Sabemos que los teléfonos ahora celulares, los usamos de una manera sin darnos cuenta cuando usamos ciertos aplicativos y nuestros pacientes nos envían mensajes y nos preguntan, nuestros colegas, y nosotros los usamos y nos permite mejorar la práctica. Entonces, de eso se trata un poco. Vamos a desmitificar
Vamos a tratar de desmitificar para luego darle calidad, darle estándares a una práctica que tiene que ser mejorada. Obviamente la nube, Internet, es como la máxima expresión del uso de las tecnologías. Pero digo, esto ocurrió desde siempre. Siempre fuimos agregando y fuimos utilizando dispositivos que nos acercaron al objeto de estudio para mejorarlo, ¿no? Ustedes saben, desde René Laennec hasta el momento, con el estetoscopio como un instrumento, una tecnología propiamente para el uso de la medicina, de la ciencia de la salud en general. Y entonces, bueno, la definición continúa, hay muchas definiciones, pero continúa diciendo que son el uso de las tecnologías cuando la distancia es un factor crítico. Y acá quiero hacer una salvedad. Distancia, no solamente en kilómetros, distancias en oportunidades de tener la misma salud, la misma calidad, la misma atención, poder vivir hasta las mismas edades, poder disminuir los riesgos de muerte independientemente de donde uno nazca, porque en la Argentina existen muchas argentinas, en tanto cuantos indicadores le preguntemos de qué estamos hablando: mortalidad infantil, mortalidad materna, cáncer de colon, de mama. Bueno, ustedes saben de lo que yo estoy comentando. Hay diferencia más de 10 veces de la jurisdicción que más o menos tienen cáncer de cuello uterino, que pueden hacerse screening de cáncer de colon. También diferencias que son muy poco tangibles desde el punto de vista de cuál es la calidad de la atención por el conocimiento del profesional que está atendiendo. Y ustedes seguramente lo ven en muchas prácticas que son solicitadas, quizás con o sin sentido, que ya fueron solicitadas muchas veces. Bueno, eso vamos a intentar hacer utilizando tecnologías para democratizar y dar igualdad en estas oportunidades. Y entonces también vemos que también el sistema de salud en sí muchas veces atenta con esta igualdad. Cuando vemos un sistema de salud súper fragmentado, ¿no?, que está segmentado porque cada cobertura a su vez adentro tiene muchas instituciones que no se hablan entre sí. Bueno, ustedes saben también de esto que estoy conversando, Estela lo anunció antes, y vamos a ver cómo las tecnologías pueden integrar, ¿no?, y cómo pueden dar trazabilidad a estos datos que finalmente van a ser información. Si seguimos con los problemas, si seguimos con las brechas, si seguimos con estas distancias, vemos lo que es la distribución de profesionales en el país. Hay 4 médicos por cada 1000 habitantes. Los números son buenos cuando uno lo ve como un promedio. Ahora, cuando entra a las localidades y a las jurisdicciones, esos números cambian abismalmente. Ni hablar cuando pensamos en especialistas. La distribución de especialistas es terriblemente dispara a lo largo y a lo ancho del país. Y cuando uno dice, bueno, subo los sueldos, aumento los sueldos para que los especialistas vayan a tal o cual lugar, nos dimos cuenta que no es el único factor. No es el único factor generar puestos de trabajo o sueldos, porque la gente no elige ir a ciertos lugares por un montón de motivos. Eso está probado en todo el mundo. Los residentes, ¿qué pasa? Es un fenómeno interesantísimo. Hace 20 años encontrar una residencia en medicina era como dejarse la lotería. Hoy hay un número de vacancia enorme en todo el país. Lo que más faltan son, digamos, residentes que quieran hacer las residencias. Bueno, esas problemáticas quizás podamos abordarlas con tecnologías para aplicarlas a prácticas y a procesos, ¿no? Bien, y entonces acá empezamos a vislumbrar los beneficios que van a poder otorgar la telesalud y la telemedicina, con el apoyo a distancia de la toma de decisiones de situaciones complejas, ¿no?, para disminuir estas brechas entre especialistas, el acceso a especialistas desde el primer nivel de atención, promover una educación totalmente innovadora, colaborativa entre los equipos, tanto en el grado como en el posgrado. Y bueno, finalmente mejorar la calidad de atención con todos los atributos que hablamos antes. Disminuir el error médico. Ustedes saben, como auditores, seguramente mejor que yo, qué significa el error médico, ¿no? Lo conocen, que es la 4ª causa de muerte en el mundo, luego de accidentes, HIV y ciertas enfermedades oncológicas. Y el error médico tiene 2 grandes cuestiones por las cuales se produce. Uno es por falla en el diagnóstico y luego falla en la acción de una planificación. Entonces, y todo esto puede ser mejorado con un conocimiento colaborativo, con un conocimiento conversado, que para todos nosotros ahora es algo razonable, pero hace un poco tiempo era impensado hacer una pregunta a una comunidad de práctica para tener una mejor respuesta. Quizás lleva mucho tiempo responder una pregunta a un problema, yendo a buscar a la bibliografía, etc. Y bueno, y finalmente también disminuir los beneficios secundarios, ¿no? Disminuir desde los gastos, digamos, inapropiados
para estudios, para tratamientos, disminuir los traslados, al poder apoyar la toma de decisiones en el lugar donde toma contacto el paciente, con todo lo que significa disminuir el traslado, ¿no? Porque uno muchas veces habla de los costos económicos, pero la verdad que los riesgos de subirse a un micro, a un avión para llegar a un lugar. Entonces hay que pensar estas cuestiones. Es un imperativo ético que empecemos a pensar que si la telemedicina finalmente resuelve algo en el lugar de origen, si finalmente resuelve algo, si hay medicina basada en la evidencia y la hay, va a ser un imperativo ético que nosotros antes de subir a un micro a un paciente nos hagamos la pregunta si en ese lugar de alguna manera podemos acercarle la solución que necesita. Bien, entonces, ¿cuál es la definición? Y ahí sí vamos entrando en la política pública. ¿Cuál es la definición desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social? La telesalud es una estrategia para cortar brechas sanitarias mediante la incorporación de nuevos modelos organizativos y nuevas tecnologías. Y el orden no está escrito de esta manera de forma arbitraria, ni mucho menos, ni de casualidad. Primero son los modelos organizativos, por eso justamente tiene que ver con los procesos, que no viene a suplantar absolutamente nada, no viene a suplantar absolutamente nada. Viene a aportar, viene a sumar, viene a potenciar. ¿Y cómo estamos en Argentina? ¿Y cuáles son los marcos que a nosotros nos garantizan, nos apoyan, nos permiten pensar en la telemedicina para finalmente anclarla en una política pública? Bueno, realmente lo decía también Estela, tenemos una experiencia piloto, por ejemplo, con el hospital, ya no piloto, sino muy madura, el Hospital Garrahan con toda la red de telemedicina pediátrica. Pero también, si vamos un poquito más atrás, hay algunas experiencias aisladas, icónicas, que no quiero dejar de decir, ¿no? Como Alejandro Posadas operando un quiste hidatídico, filmándolo, la primera filmación médica en el mundo. Esto está escrito, la biblioteca de la facultad lo tiene registrado, que Posadas filmaba el quiste hidatídico en el hospital de clínicas, en el viejo hospital de clínicas, a la luz del sol sin guantes, y esa filmación se usó para fines didácticos. Teleeducación. Primera, un hecho un poco histórico, ¿no? Y el segundo hecho es los hospitales de Buenos Aires, de Cava, conectados por aparato de televisión cerrada, operando en diferentes instituciones, el 5 de agosto de 1950, y transmitidos en el aula magna a los estudiantes de cirugía. Como dos hechos un poquito anecdóticos. Pero bueno, finalmente se pasa por una fase experimental de política pública. Se escribe mucho, allá por 1997, se escriben, hay varias resoluciones que crean incluso una red de telemedicina totalmente innovador, que eso finalmente, porque todavía no estaba, digamos, desarrollada, las tecnologías eran muy caras, Internet era muy caro, entonces eso no terminó de madurar. Hubo como un vacío, digamos, un hiato entre finales del 2000 hasta el 2014, que pasó más o menos en todo el mundo, donde las tecnologías fueron avanzando rápidamente. Y bueno, y se constituye, como también decía Estela, en el 2014, el 2012, el 2014, ya se empieza a pensar el uso de las tecnologías para la salud, pero siempre inicialmente en el ámbito de técnicos. Era el Ministerio de Técnica, de Tecnología, Secretaría de Tecnología, Ministerio de Planificación. Eran en esos ámbitos donde empezaba a aparecer el uso de las tecnologías para la salud. También pasó en el mundo, o sea, fueron primero los ingenieros en informática y tecnológicos los que pensaron en el uso para otras aplicaciones de otras ciencias. Y bueno, y quizás el salto cualitativo, es importante decirlo, que a partir de 2016 y se cristaliza en el Plan Nacional en enero de este año, se piensa la telesalud y la telemedicina bien desde el ámbito sanitario, como una estrategia de política pública para la salud. Entonces ahí cambia la prioridad. Bien. Y en el mundo nos avalan a hacer esto, es algo de Argentina, es algo proyectos pilotos, es algo de un grupo de personas y de asociaciones, no. En el mundo están hablando de esto, en los mismos motores de búsqueda, donde nosotros buscamos nuestros papers para atender mejor al paciente y para saber si se atiende bien o mal, etcétera. Por ejemplo, en el PubMed u en otros, ya hay más de 20.000 publicaciones de telemedicina. Ya hay metaanálisis, ya hay estudios de casos controles, ¿sí? Y en revistas prestigiosas como ustedes conocen, que seguramente leen, como la New England, la Clínicas Norteamérica, etc. Bueno, esto un poco nos da a nosotros, fue el análisis que hicimos,
que se hizo, desde las brechas, las necesidades, las oportunidades, las tecnologías, los marcos internacionales, nuestras propias experiencias que nos dijeron, bueno, esto tiene que avanzar a un plan, tiene que ser una política pública. ¿Qué es ser una política pública? Garantías, equidad, derechos. Eso es una política pública. Es que todas las instituciones tiendan a tener la posibilidad de, ¿no?, de tener medicación, de tener atención, de tener salud, de tener tecnologías. Y entonces cuando empezamos a pensar escribir el Plan Nacional, y esto les quiero contar, porque contándole esto después les voy a contar nuestros avances. Gracias. Cuando lo empezamos a pensar, decíamos, bueno, ¿cuáles son las barreras para implementar la telemedicina? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué tenemos que atender? ¿Qué dice el mundo que hay que atender antes de empezar a caminar la telemedicina? Bueno, estos hitos que están acá, que son que sea una política pública, que se institucionalice, que haya un entendimiento en dónde hay que priorizar, dónde hay que poner, no se va a poder avanzar en los 20.000 establecimientos públicos privados del país, hay que empezar a priorizar, que haya infraestructura, que haya conectividad, por supuesto, que haya financiamiento, que se atiendan los aspectos legales, ¿no? Bueno, que sea eficaz, que haya un estudio costo efectivo, la capacidad y el alcance que pueda tener la telemedicina y responder a una demanda bien puntual, responder a un problema. Existe lo que se llama el síndrome de respuesta, de solución busca respuesta, o busca la solución busca problema, que es cuando una innovación va por delante de todo, ¿no? Y eso huele a otro tipo de cuestión, ¿no? Cuando uno saca un aplicativo, algo que en realidad, dice, ¿a qué responde? Y no sé bien a qué responde, pero es fantástica, usémosla. Bueno, ahí es donde la demanda tiene que estar clara. Y ahí están los gráficos que veíamos de falta de especialistas, brechas, eso es importante. Entonces, cuando analizamos todas estas barreras para la implementación, que fue un estudio que hizo la OPS, publicó en el 2016, con todos los Estados miembros, dijimos, bueno, démosle respuesta de una manera estructurada, a través de 3 ejes estratégicos que se van a llamar gobernanza, gestión del plan y el desarrollo de programas. Se estructura este plan en estos 3 ejes, y entonces los 3 ejes como transversales pasan y vamos llegando de la manera, o sea, como tiene su función de rectoría, de articulador el Ministerio de Salud, llega a las 24 jurisdicciones, llega a las provincias. Con los 3 ejes, política pública, llegamos a las provincias para que las provincias hagan lo propio con las instituciones, finalmente puedan ser usuarios los equipos de salud, los integrantes del equipo de salud y beneficie a la ciudadanía, a los ciudadanos, a las personas. Entonces, les voy a contar un poquitito cómo fuimos trabajando cada uno de estos problemas, estas barreras. ¿Cómo pensamos institucionalizar? ¿Cómo hacemos para institucionalizar estas prácticas? Bueno, guiando a las jurisdicciones, a las provincias, a los ministerios de salud, guiando y acompañando a que ellos mismos generen su estructura, que institucionalicen la telesalud, que designen por resoluciones, que designen a referentes de telesalud con roles y funciones. Que sea una entidad, como es una entidad vacunación, como es una entidad HIV, como es una entidad programa de redes, como es una entidad de enfermedades crónicas no transmisibles, como es una entidad de hematología, que sea una entidad con todo lo que significa. Luego los aspectos legales. Bueno, esto es muy complejo porque ustedes saben por un montón de motivos y hay una charla dedicada luego de esta charla que vamos a hablar sobre eso, van a hablar sobre eso. Es complejo porque la salud en la Constitución, las provincias no delegaron la salud y cada una tiene su regulación y tiene su forma tienen leyes propias, entonces es complejo, pero tenemos una manera de ir caminando hacia allí. Por lo pronto, con recomendaciones de buenas prácticas y con resoluciones, ¿no? Porque la resolución del Plan Nacional, ustedes saben que desde el punto de vista administrativo, vienen los decretos, las leyes y las resoluciones, o sea, no es menor, ¿no? Contar digamos, con el tema de una resolución. Y también generar representatividad, o sea, que no hable de telemedicina solamente el gobierno, ni solamente la universidad, ni solamente las empresas privadas. Que haya representatividad, que haya una mesa de diálogo. Creamos un grupo asesor, que es uno de los artículos de la resolución. Que sea eficaz, que la telemedicina se use para lo que fue diseñada. Y cómo, ustedes como auditores, ¿cómo hacen eficaz el trabajo de los médicos? Bueno, un poco mirando los procesos, viendo qué estándares existen, ¿no? Estándares de calidad. De esa manera ustedes garantizan de alguna forma
la eficacia. Entonces nosotros estamos trabajando y trabajamos y tenemos resultados ya concretos de estándares de calidad, ¿no? Y bueno, y la infraestructura, bueno, facilitando algunas soluciones que sean adoptadas por las instituciones sin que tengan que hacer ellos inversión enorme, porque también tienen sus prioridades. Los ministerios de salud de las provincias tienen sus prioridades y quizás ellos dicen, bueno, yo tengo este dinero y no lo voy a utilizar para comprar un software o un equipo de videoconferencia, lo voy a usar para esta otra cosa. La verdad que la telemedicina es fantástica, pero yo tengo otro problema. Entonces nosotros ahí avanzamos desde el Estado Nacional y desarrollamos un software para entregar de manera gratuita a todas las instituciones, para que tengan un software de esa magnitud. Resultados, logros, 16 provincias ya cuentan con telesalud en los ministerios de salud de manera institucional. ¿Cómo? Con un referente de telesalud designado por resolución. Un logro enorme, enorme. La verdad que es un hito que es para nos pone muy contentos y es un avance enorme desde la política pública. De aspectos legales, bueno, dijimos, ya creamos el grupo asesor representado por universidades, por hospitales públicos y privados, por asociaciones y sociedades, por personas interesadas y expertos, por desarrolladores de software. Un ámbito natural donde empecemos a discutir y escribamos y de a poquito vayamos caminando hacia las recomendaciones de buenas prácticas. Y ya pronto, si no esta semana la otra, se emite la primera disposición de una recomendación, como dice ahí, para el encuentro entre el equipo de salud y el paciente a distancia, atendido por tecnologías en tiempo real. Una salvación, una digresión muy pequeña. La telemedicina tiene como dos modelos, tiene varios modelos, ¿no? Y tiene un montón de definiciones y subdefiniciones. Pero básicamente uno puede hacer telemedicina entre integrantes del equipo de salud conversando a la distancia, médico-médico, ese es un modelo, y el otro modelo es médico-paciente. Son dos modelos distintos. Nosotros desde el Estado Nacional, y un poco basado en la experiencia de la gente del Garrahan, estamos promoviendo el modelo, el intercambio entre equipos de salud, entre profesionales de salud. Pero si bien estamos yendo hacia ese lugar, no estamos desatendiendo el otro modelo que parecería ser más complejo, ¿no? La atención del paciente a distancia por el profesional. Y por eso emitimos esta disposición de buenas prácticas. Bien, ¿cómo trabajamos desde el punto de vista de la eficacia en la infraestructura? Bueno, decíamos un poco, estamos generando un montón de manuales instructivos de buenas prácticas, nuevamente, ya de procesos, de cómo tiene que preguntar un colega a otro colega a la distancia sobre una problemática, cómo se tiene que ofrecer esa solución a la distancia, cómo se estructuran los programas de telemedicina, ¿no? Y también estándares, estamos trabajando con estándares que estamos impulsando que todos los desarrollos que vayan naciendo de telemedicina trabajen con estándares de interoperabilidad entre estos software para que comuniquen la información. Les decía la plataforma de teleconsulta como una herramienta que estamos poniendo a disposición desde el Estado Nacional a todos los establecimientos de la Argentina. Bien, pasamos al segundo eje. Ese era el eje gobernanza, política pública, institucionalización. Ahora pasamos gestión del plan. Gestión del plan es cómo hacemos para que ese plan vaya creciendo, ya más en la mesogestión o en la microgestión, desde el punto de vista de que los establecimientos vayan creando una red conectada, colaborativa, ¿no? Como esos telescopios que estaban unidos hacia la distancia, ¿no? Entonces lo que nosotros le llamamos red de telesalud, red de nodos de telesalud. Y sobre todo pensar en el primer nivel de atención, La gestión del plan también tiene que ir dirimiendo, tiene que ir venciendo esas barreras de financiamiento y de la relación costo-efectivo. Y eso nosotros lo estamos trabajando desde un programa que se llama Sumar o Pases, y es un programa que a través de un número de prestaciones, de 70 prestaciones, y ahora se incluyó la telesalud, de hecho el 1 de septiembre vamos a empezar a trabajar con Pases, se hace un reembolso a la prestación que se hace en un establecimiento. Hagamos un ejemplo, sería, nace un chico, una cesárea, ese paciente, esa mujer,
no tiene ni medicina prepaga, ni tiene obra social, tiene cobertura pública exclusiva, 15 millones de argentinos, y entonces, como nació por cesárea, que sale 60.000 pesos, el Plan Sumar le da 2.000 pesos por ese nacimiento. Es un incentivo financiero, no sé si todos lo conocen o escucharon hablar del Plan Sumar, que ahora se llama PACES. Bien, entonces la telemedicina se incorporó como una prestación de ese plan. Es un avance, es un avance. Es un avance para que finalmente sea un servicio que sea pagado por las obras sociales y por las prepagas. O sea, que vamos a dar un incentivo a aquella institución que consulte a otra institución por un problema y le vamos a dar un incentivo a aquella institución que responda por ese problema mediante telemedicina. Es un avance enorme también. Bien. En ampliación de la red es algo importante que desde la salud pública tenemos que conocer. ¿Cómo están distribuidos los establecimientos de salud del país? Más del 80% son centros de atención primaria de la salud. Un estudio que hizo Kerr, creo que era, si en la New England se publicó en 1960 y pico, se volvió a hacer ese estudio, demostró que la mayoría, que el 80% de la gente toma contacto con el primer nivel de atención antes de internar. Solo se interna el 1%. Los pacientes que ustedes ven internados son el 1% de la población que se interna. Entonces nosotros tenemos que fortalecer ese lugar donde toma contacto el paciente, ¿no? Que son los centros de atención primaria. ¿Y cómo hacemos para fortalecer esos lugares? Creando nodos para acrecentar la red. Y los nodos son los establecimientos que tienen tecnologías para poder comunicarse a distancia. Ustedes dicen, bueno, pero tenemos el WhatsApp, o bueno, pero tienen el Skype y se comunican. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que tienen que otorgar? No, esas son tecnologías no seguras. Son tecnologías, pero no son seguras, porque si nosotros mandamos un mensajito por WhatsApp o llega la foto, vieron que primero hay dos tildes que están en gris y después se ponen en azul. Cuando están en gris, llegan y se quedan guardadas durante un mes en los servidores de Estados Unidos y después llegan al teléfono del receptor. O sea que estamos mandando una información sensible por un canal que no tiene estándares de seguridad y además no quedan registros, además es caótico, o sea, rompe, digamos, calles sanitarias, ¿no? Entonces digo, eso es darle tecnologías para el uso seguro y bajo estándares a los establecimientos de salud y hoy contamos con dos grupos de tecnologías, uno son en tiempo real o síncrono, que son todo lo que es videoconferencia, y el otro es la plataforma de teleconsultas que es asíncrono, es diferido, es como un mail, pero con todos los estándares que decíamos hace un ratito. O sea, el WhatsApp es todo un tema, ¿no? Por estas cuestiones, porque uno lo que tiene que hacer en el mejor de los casos, y hay escribieron un paper en la Sociedad Argentina de Pediatría, lo publicaron este año, que recomiendan, dicen, bueno, si van a usar WhatsApp, tengan en cuenta esto. Y una de las cosas que ellos dicen es no nominalicen al paciente, que no vaya pegado a la radiografía de tórax que diga de Emiliano López, porque la verdad que le estamos compartiendo que Emiliano López tiene una mancha en la base izquierda al mundo. Entonces, ojo, dicen, ¿no? Pero fíjense ustedes qué contradicción, que si hay algo que tenemos que hacer cuando atendemos un paciente, es hablar del paciente, es nominalizarlo, porque el problema es del paciente. Entonces, ese es el ejemplo digamos, más visible, por lo cual, para usar una tecnología insegura, también el proceso no es el adecuado. Sigamos. Falta poquito. Bien, y el tercer eje es programas. Y programas es cómo estructuramos, ¿se acuerdan esa demanda? La demanda que estaba ahí, que está a flor de piel, ¿no? Faltan especialistas en neonatología, cirujanos cardiovasculares, faltan médicos clínicos en una región, falta de pediatras, etc. ¿Cómo la estructuramos? Mediante programas. Programas que es una oferta, como dice ahí, es un conjunto de actividades de asesoría a distancia entre profesionales sobre problemas identificados como trastornos bien puntuales, un diagnóstico presuntivo, que pueden padecer las personas y que las ofrecen una o varias instituciones mediante esta nueva plataforma de teleconsulta. Eso es un programa. Bueno, desde los últimos 3 meses se han creado varios programas existentes con los cuales los profesionales pueden consultar entre ellos para resolver un problema. Miren, medicina fetal, telesalud mental y discapacidad intelectual, teleobesidad, cardiología y hipertensión pulmonar, cirugía cardiovascular, neumonología.
algunas provincias crearon sus propios programas usando la plataforma. Misión es un programa de dolor de pecho, Lo que dijeron es en el CAPS Costa Rica, dijeron, mira, el cardiólogo dijo, yo recibo 5 pacientes que tienen síndromes coronarios agudos por mes. Y me mandan por WhatsApp el electro, me mandan por WhatsApp un montón de cuestiones, me llaman por teléfono y viene la ambulancia. Todo eso lo quiero hacer de otra manera. Quiero medir lo que ocurre, quiero tener el electro guardado de forma segura. Bueno, y ahí les ofrecimos la tecnología y crearon su programa. Clínica médica, telepediatría, telepediabético, inmunorreumatología, cretismo placentario, obstetricia de complicaciones puerperales, obstetricia para patologías complejas, dermatología en contexto de encierro también. O sea, ¿esto qué significa? Hay instituciones que están ofreciendo sus capacidades instaladas, el Hospital Garrahan, el Hospital de Clínicas, el Instituto Nacional Bacareza, el Hospital Posadas, el Hospital El Cruce, el Hospital de Salud Mental y Adicciones, que están ofreciendo sus capacidades instaladas para responder preguntas. Pero el software lo que nos permite es que cuando a través del Ministerio de Salud, digamos, con este trabajo con las provincias, con los referentes, ellos dibujan una red en función de las necesidades. Yo en este corredor sanitario me faltan reumatólogos, dibujan la red de su necesidad. La plataforma, por otro lado, ofrece los programas. Cuando adhieren los sistemas, digamos, la provincia, mediante la plataforma, adhiere a esos programas, se abre un camino donde no es que va desde un centro de atención primaria, puedes consultar al Posadas. Cuando en la plataforma representan ese dibujo y van consultando de un centro a otro, y si no hay respuesta, no se resuelve, llega al Posadas y pueden quedar dialogando después un agente sanitario con el reumatólogo sobre el paciente que tiene sinovitis articular y que recibió antibióticos. Claro, lo que tenía que hacerse era otra cosa, rápidamente hay que derivar al paciente. Entonces, la plataforma permite representar la necesidad de las provincias, representar la oferta de servicios y abrir un camino para que dialoguen los profesionales entre sí. Después hay programas de teleeducación, que esto quizás les suena más conocido, ¿no? Que son todas las potencialidades que tiene la videoconferencia para poder hablar sobre casos clínicos, más desde el punto de vista pedagógico, ¿no? La teleeducación. Y esto los residentes son pioneros, los enfermeros son pioneros, las cuestiones que están pasando en estas actividades son totalmente gratificantes, dicho por ellos. Ya hemos publicado un artículo, hemos hecho encuestas anónimas y nos dicen cosas que uno se queda, cuando les preguntamos cuánto aprenden así o cuánto aprenden incluso en una recorrida de sala. Claro, cualquiera de ustedes dirá, no me vengan a comparar una recorrida de sala con una charla por televisión, no me vengan a comparar. Sí, eso, sí, en todos de los 10.000 o los 20.000 hospitales existen las recorridas de sala que han vivido muchos de ustedes o que tienen ustedes en su imaginario, pero muchas recorridas de sala no son como las que ustedes se imaginan o las que yo puedo imaginar. Son diferentes. Entonces, acá es donde por medio de las tecnologías equiparamos un poco las realidades, ¿no? Bien, ya sí finalizando. ¿Cuáles son los avances y los logros? En el eje de gobernanza, decíamos, 16 referentes de Telesalud en las provincias, ya se han escrito 3 resoluciones, un poco adelantaba Estela, una resolución que habla de la estrategia de salud digital como paraguas, una resolución del Plan Nacional de Telesalud, otra resolución de estándares está escrita para quienes quieran desarrollar ya software, qué estándar tienen que usar, y hay otras resoluciones vinculadas a esto. Hay una resolución de conectividad sobre la conectividad. Documentos técnicos, 3, en realidad ya hay más de 3 documentos técnicos que están escritos para que empecemos a sentirnos cómodos con los procesos de telesalud. Desde el punto de vista de la gestión del plan, hay 505 nodos en esta red de 20.000 establecimientos, 505, pero por lo menos son 505 lugares que ya pueden estar dialogando entre sí. Se incorporó, como decíamos, la telemedicina y la telesalud al programa PASES y Sumar, que es un gran hito. Y bueno, y programas, ya hay 15 programas creados, ofrecidos, y ya están siendo usados por muchas provincias, como lo muestra el gráfico. Esto es una captura de pantalla de la propia plataforma. Hay más de 15 provincias que lo están usando. Estos son los avances y los logros. En síntesis, los 3 ejes
el Plan Nacional de Telesalud, en definitiva, los pudimos representar en una tecnología para la gestión del plan. Esa plataforma que yo les cuento, y lo novedoso y muy gratificante, que esa plataforma hace más de un año que estamos desarrollando, no es una plataforma de consultas a distancia, es una plataforma que permite representar al Plan Nacional de Telesalud en cada una de sus dimensiones. Realmente es algo muy atractivo, es algo superador en términos de que no es una herramienta, es también un lugar donde podemos representar procesos, operaciones, las voces de los referentes que hacen un diagnóstico sanitario. Y la síntesis de todo esto, este gráfico de torta representa mucho, porque este gráfico de torta es el uso de la plataforma, pero en ese gráfico de torta están representados cuáles son los corredores sanitarios que han sido subidos a la plataforma en base a las necesidades. En ese gráfico de torta está representada el rol del referente de telesalud para promover el uso de la tecnología. En ese gráfico de torta hay agentes sanitarios haciendo una pregunta a un hospital de alto nivel de complejidad. O sea, el gráfico representa eso. Hay algo interesante que lo comento porque merece ser comentado. Fíjense que Jujuy es la provincia que más usa la plataforma y no es un hecho casual, digamos. Ellos implementaron en el 2017 una disposición en un hospital donde el director del hospital, mediante disposición, dijo: yo no recibo pacientes por ambulancia en mi hospital sin antes hayan hecho una consulta a distancia. Por lo menos las instituciones que tienen tecnología para hacerlo, por supuesto, ¿no? Entonces, dijo eso. ¿Por qué? Porque él tuvo, digamos, la visión de llevar adelante una hipótesis que era que si preguntaban, consultaban, no iban a tener que venir todos los pacientes. Lo comprobaron. 65%, evitaron 65% de derivaciones. ¿Qué hizo? A los meses, con ese dinero sacó otra disposición que dijo: genero los telecréditos, que son 30 consultas que responden mis médicos, le pago como un día de trabajo. Innovación pura, no tiene nada que ver con la tecnología, innovación pura que tiene que ver con procesos. Y por eso esta torta tiene ese dibujo, de esa forma. Además que, bueno, Jujuy es una provincia pionera en el uso de la tecnología y en la salud pública en general, ¿no? Con Alvarado, el doctor Alvarado. Bien, finalizando ahora sí, desafíos muchos más que estos, pero vamos a nombrar algunos, y oportunidades. Hay que seguir institucionalizando en los lugares donde ustedes trabajan, pero también en las personas, la telesalud, como una oportunidad para mejorar la salud de las personas. La apropiación de los equipos de salud, justamente, ¿no? No tener miedo de poner en palabras algo que hacemos, pero lo hacemos de manera sin estándar o insegura, como hablábamos del mensaje de WhatsApp. Bueno, llegar a los lugares donde hay que llegar, ¿no? Zonas rurales, lugares donde, o no solamente zonas rurales, sino también los lugares donde quizás ustedes detecten que hay mayor quizás capacidad, menor capacidades instaladas. Bueno, seguir trabajando en los aspectos legales y los incentivos financieros desde el punto de vista de las obras sociales, las prepagas. Integración de los procesos y tecnologías a los registros médicos electrónicos, que todo eso que va por una plataforma segura finalmente caiga en la historia clínica del paciente. Y bueno, y seguir avanzando en poner en evidencia digamos, los resultados beneficiosos de la telemedicina a través de publicaciones y guías de buenas prácticas. Bueno, muchas gracias por escucharme.